El siglo XX no solo trajo máquinas, sino también sombras que se alargaron sobre las calles de Chicago. En los años 20, el aire de la ciudad olía a pólvora y a alcohol prohibido. En el centro de este caos, Al Capone movía los hilos. No era solo un hombre, era un sistema. Cada dólar que entraba por la venta ilegal de licor salía disparado hacia los bolsillos de jueces, policías y políticos locales. El engranaje de la justicia se detuvo, bloqueado por una lluvia constante de sobornos. Cuando Capone cruzaba las puertas del juzgado, el silencio se apoderaba de la sala. Él caminaba con paso firme, deteniéndose ante los fotógrafos. Levantaba la mirada y esbozaba una sonrisa, una mueca que desafiaba a cualquier autoridad presente. A su alrededor, hombres con la mano cerca de sus armas formaban un muro humano. Para el observador externo, la ley parecía haber perdido su propósito. Capone no temía al estrado, ni al martillo del juez, ni a las celdas. Su poder se sentía absoluto. La impunidad era su escudo, y el dinero, su única ley. Pero el imperio no cayó por una bala, sino por una cifra. En una oficina llena de archivos, Frank Wilson pasaba página tras página. Sus ojos seguían columnas de números durante días. Entonces, el lápiz se detuvo. Una discrepancia. Un recibo que no cuadraba. Wilson marcó el papel con firmeza. La investigación se cerró sobre el capo. En 1931, el juez golpeó el estrado con el martillo. 11 años de prisión. La sentencia resonó en la sala vacía. Fuera, en las calles, el efecto fue inmediato. Los camiones de reparto se detuvieron. Los bares cerraron sus puertas. Sin el flujo constante de dinero hacia los políticos locales, los sobornos dejaron de llegar. El sistema de protección se evaporó en horas. Los hombres que antes escoltaban a Capone desaparecieron entre la multitud. El imperio del alcohol, construido sobre promesas de dinero, se desmoronó como un castillo de naipes bajo la presión de una simple auditoría. La justicia, ignorada durante años, finalmente reclamó su lugar. El escenario se desplaza hacia el sur, donde el calor de la selva colombiana oculta nuevas ambiciones. Aquí, el poder no se mide en sobornos de juzgado, sino en hectáreas de tierra. Pablo Escobar levanta su fortaleza, la Hacienda Nápoles. Un arco de entrada da paso a un mundo privado. Jirafas y rinocerontes caminan por pastizales donde antes solo había ganado. El zoológico particular es la prueba tangible de una riqueza que desafía la lógica del Estado. Escobar recorre sus dominios en vehículos todoterreno, pero su influencia trasciende los muros de su propiedad. En los barrios más olvidados de Medellín, él aparece como una figura mesiánica. Reparte fajos de billetes en las esquinas, construye canchas de fútbol y entrega llaves de casas nuevas a familias que nunca tuvieron nada. Los vecinos lo aclaman, ignorando el origen del dinero que fluye de sus manos. Es una dualidad calculada. Mientras en la hacienda el aire se siente pesado por la vigilancia constante, en las calles el nombre del capo se pronuncia con gratitud y temor. La fachada de benefactor comenzó a resquebrajarse en 1984. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, se puso en pie frente al Congreso. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos que vinculaban la fortuna del capo con el tráfico ilícito. Leyó las cifras, señaló las rutas y exigió una respuesta del Estado. El silencio en la sala fue absoluto. Al salir, el ministro sabía que había cruzado una línea sin retorno. En las sombras de la hacienda Nápoles, la respuesta no se hizo esperar. El aire se cargó de una tensión metálica. Días después, en una avenida concurrida de Bogotá, el coche del ministro avanzaba lentamente entre el tráfico. Un motor rugió con fuerza. Una motocicleta se acercó por el costado, zigzagueando entre los carriles. El sicario, con el brazo extendido, apretó el gatillo. El estruendo de los disparos rompió el cristal y el metal del vehículo. El coche perdió el control, chocando contra el separador central. El humo subió al cielo mientras la motocicleta desaparecía. El ministro yacía inmóvil. Este acto no fue solo un asesinato, fue una declaración de guerra. El gobierno colombiano, sacudido por el impacto, activó de inmediato los protocolos. La era de la impunidad había terminado. El Estado cerró el cerco. Escobar, que antes caminaba libre, se vio obligado a abandonar sus lujos y refugiarse en la espesura de las montañas. El año 1993 trajo el silencio definitivo a Medellín. Las fuerzas especiales rodearon la casa de 2 pisos. El despliegue fue preciso. Los agentes saltaron de los vehículos, con los fusiles en posición de tiro. Se posicionaron en las esquinas, bloqueando cada salida. El aire se volvió denso. Un oficial rompió la puerta principal con un ariete. El sonido del metal contra la madera resonó en toda la manzana. Dentro, los muebles volaron por los aires. Los disparos estallaron en ráfagas cortas, rompiendo el cristal de las ventanas. El polvo de los escombros se elevó, nublando la visión. Escobar corrió hacia la parte trasera, subiendo las escaleras de emergencia hacia la azotea. Sus pies golpearon el concreto con fuerza. Los agentes dispararon hacia arriba. Un impacto lo alcanzó en la pierna, otro en el costado. El hombre perdió el equilibrio, girando sobre sí mismo.
Su cuerpo se desplomó con un golpe seco contra el tejado de zinc. El metal crujió bajo su peso, cediendo ligeramente. La sangre comenzó a filtrarse por las ranuras de las láminas, goteando hacia el suelo. El silencio regresó, pesado y absoluto. A miles de kilómetros de distancia, el mapa del crimen se redibujó en la isla de Sicilia. Aquí, la Cosa Nostra no operaba bajo el ruido de las ametralladoras, sino bajo un silencio asfixiante impuesto por Salvatore Riina. Desde las sombras de los pueblos rurales, Riina consolidó un control férreo sobre cada aspecto de la vida pública. Su método era quirúrgico. Cuando un juez o un fiscal intentaba investigar las cuentas de la organización, la respuesta llegaba con una precisión aterradora. Los magistrados que desafiaban su autoridad comenzaban a recibir advertencias directas, una nota dejada en un parabrisas, un disparo al aire frente a sus casas, o la desaparición repentina de un testigo clave. La brutalidad se convirtió en una herramienta de gestión. Riina ordenó eliminar a quienes representaban la ley, tratando a los funcionarios del Estado como piezas de un tablero que debían ser retiradas. La población, atrapada entre el miedo y el asombro, observaba cómo los pilares de la justicia italiana se tambaleaban bajo el peso de los atentados constantes. La indignación comenzó a hervir en los pasillos de los tribunales de Palermo. Los jueces, lejos de retroceder, empezaron a conectar los puntos de una red que parecía intocable. El aire en la isla se volvió pesado, cargado de una electricidad estática. El 23 de mayo de 1992, la autopista que unía el aeropuerto de Palermo con la ciudad se convirtió en el escenario de una tragedia calculada. Bajo el asfalto, 500 kilos de explosivos esperaban el paso del convoy del juez Giovanni Falcone. Los detonadores estaban conectados a un mando a distancia. Cuando el vehículo blindado se situó sobre el punto exacto, el aire se rasgó con un estruendo ensordecedor. La carretera se levantó en una columna de fuego y escombros. El impacto fue total. El asfalto se fracturó, creando un cráter profundo que tragó parte de la calzada. Los coches de escolta salieron despedidos por la onda expansiva. El juez Falcone murió en el acto, entre el metal retorcido y el humo denso que cubría el cielo de Sicilia. El silencio que siguió fue breve. La noticia recorrió el país en minutos. La indignación no se hizo esperar. Miles de ciudadanos salieron a las calles de Palermo, bloqueando las avenidas principales. La muerte del magistrado no paralizó al Estado, sino que encendió una mecha de resistencia colectiva. Los jueces, antes aislados, se unieron en un frente común. La sociedad italiana, harta de la violencia impune, exigió respuestas inmediatas. El tejido de la Cosa Nostra comenzó a desgarrarse bajo la presión de una nación. La respuesta del Estado no se hizo esperar. Bajo el nombre de Operación Vespri Siciliani, las fuerzas de seguridad saturaron cada rincón de la isla. Los controles de carretera se multiplicaron, convirtiendo a Palermo en una ciudad vigilada metro a metro. Los agentes revisaban cada vehículo, buscando cualquier señal de movimiento en la cúpula criminal. En enero de 1993, un coche circulaba por una calle secundaria. Los agentes de los carabineros detectaron el vehículo y le cerraron el paso. No hubo persecución, ni intercambio de fuego, ni maniobras evasivas. El coche se detuvo en seco. Los agentes rodearon el vehículo con las armas en alto, bloqueando las puertas. Salvatore Riina estaba sentado en el asiento trasero, solo. No había guardaespaldas, ni armas a la vista, ni rastro del poder que durante décadas dictó sentencias de muerte desde la oscuridad. El hombre que desafió al Estado italiano fue sacado del vehículo sin que mediara una sola palabra. Los agentes lo esposaron contra el capó del coche. La estructura que parecía inquebrantable se desplomó en el instante en que el metal de las esposas se cerró sobre sus muñecas. El jefe de jefes, reducido a un detenido más. Estos hombres construyeron imperios sobre la premisa de una invulnerabilidad absoluta. Creían que el dinero y el miedo bastaban para reescribir las leyes del mundo. Sin embargo, cada red criminal, por más sofisticada que fuera, albergaba el germen de su propia caída. La historia demostró que el poder forjado en la sombra es, en última instancia, frágil. Hoy, de aquellos años de plomo, solo quedan cajas de cartón apiladas en los archivos de los tribunales. Miles de folios con testimonios, pruebas periciales y sentencias definitivas ocupan el lugar donde antes se dictaban órdenes de muerte. La justicia, a menudo lenta y silenciosa, desmanteló estas estructuras pieza por pieza. No hubo gloria en el final, solo el sonido metálico de las celdas cerrándose y el peso de una condena que borró cualquier rastro de autoridad. Lo que permanece no es la leyenda de los capos, sino las cicatrices en la memoria colectiva de las ciudades que sufrieron su asedio. El paso del tiempo ha convertido sus nombres en advertencias grabadas en la piedra de la historia. La ley, al final, prevaleció sobre la fuerza bruta, dejando claro que ningún imperio construido sobre la violencia puede resistir el escrutinio de la justicia. El ciclo se cierra, dejando el espacio público libre de la sombra que, durante décadas, intentó asfixiar la libertad.